Amados hermanos, sean bienvenidos a una edición más de nuestro programa Conversemos de Evangelismo y Apologética. Es una bendición para nosotros poder estar una vez más con ustedes en este programa donde vamos a hablar de diferentes temas de evangelismo y apologética, pero que los vamos a escudriñar a través de la luz de las Escrituras para poder presentar verdades bíblicas. Bueno, pero antes de entrar al tema, quiero darle la bienvenida a nuestro amado hermano Luis Ángeles. Estás una vez más visitándonos aquí en las oficinas ministeriales de Living Waters en la ciudad de Los Ángeles. Qué bendición tenerte aquí, hermano. Hermano Miguel, gracias. El honor, el privilegio es para mí poder estar aquí en estas bellas instalaciones que han sido de gran bendición para la iglesia. ¿Cuántos programas nos han grabado en este estudio? Y tenemos el privilegio ahora de poder tener este tiempo de conversemos, de evangelismo y apologética juntos, como lo hemos planteado, lo hemos platicado tras cámara, platicábamos acerca del surgimiento de este programa y creo que nuestros hermanos están ansiosos de conocer cómo es que todo esto inició, hermano, y gracias a Dios que podemos estar aquí. Me da gusto siempre verte, compartir este tiempo contigo y con todos nuestros hermanos. Pues es una bendición que estés con nosotros, Luis, y como hablábamos hace unos momentos fuera de cámara, Luis, creo que ahora más que nunca hay una gran necesidad de poder traer verdades bíblicas a diferentes temas que son muy importantes relacionados al evangelismo, al evangelio y a la apologética. Ahora es un tiempo crucial donde, hermano, la iglesia debemos de ser una luz a las naciones, debemos de ser sal y luz al mundo. Y no puedo estresar el sentido de urgencia, Luis, que debemos de tener en este momento como iglesia para poder ser luz a las naciones. Es el llamado que tenemos de parte del Señor y creo que el ser sal y ser luz no ha cambiado. Tenemos la misma comisión de parte del Señor desde el principio y como iglesia tenemos que ser responsables de ese llamado y doy gracias a Dios por programas como el nuestro que nos da la oportunidad de poder abrir las Escrituras y poder expresar las verdades que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en su palabra para que nosotros precisamente podamos compartirlas con ustedes. No somos más ni mejores que ustedes, simplemente el anhelo en nuestro corazón es que ustedes puedan conocer también junto con nosotros lo que el Señor Jesucristo habló en su palabra. Y como dicen las Escrituras, amados hermanos, la iglesia es el estandarte y baluarte de la verdad, Amén, hermano. Y creo que la verdad es algo que se escasea mucho en estos tiempos. Pero bueno, y antes de entrar de lleno al tema, también quiero darles una pequeña reseña, amados hermanos. Este programa de Conversemos de Evangelismo y Apologética nació a raíz, hermano Luis, de la pandemia. Allá en el 2020 estábamos pensando, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora que nuestros viajes internacionales, nuestras conferencias, seminarios, etcétera, todo se canceló. Si regresamos a marzo, abril del 2020, todo se canceló. Estamos confinados en casa y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, dicen que los mexicanos somos muy, ¿cómo se diría la palabra? Ingeniosos. Creativos, ingeniosos. Y recuerdo hablar contigo y decir, hermano, pero ¿qué es esto del Zoom? ¿Nos podemos conectar y qué podemos hacer? Hermanos, y de ahí nació este programa hace 2 años y bueno, ha sido una gran bendición y me siento muy contento que una vez más estamos retomando el programa que próximamente estará en YouTube y en canales de televisión en Latinoamérica, Luis. Hermano, como lo hemos dicho, es un privilegio y un honor tener este tiempo. Es un programa que tiene 2 años de haber aparecido, precisamente en medio de la pandemia, como lo citas, y creo que la iglesia se tiene que ir actualizando en estos aspectos, en la tecnología, en el uso de la tecnología. La palabra de Dios no cambia, el evangelio no cambia, es perfecto tal cual está, pero creo que podemos adaptarnos a las necesidades y a los tiempos que estamos viviendo y utilizar estos medios de tecnología o estos medios tecnológicos han sido de gran bendición y edificación para el cuerpo de Cristo, hermano. Bueno, y creo que en el libro de los Hechos los discípulos se enfrentaron a diferentes retos, pero no por eso pararon la misión, ¿verdad? Continuaron por la gracia del Señor y por su promesa de estar con nosotros aún hasta el fin del tiempo. La palabra de Dios no está presa. Amén. Entonces seguimos y continuamos con
conversemos. Bueno, el tema del día de hoy, hermano Luis, creo que es bastante crucial, bastante importante. Y el tema del día de hoy es si se necesita el arrepentimiento para la salvación. Una vez más, hermanos, vamos a analizar este tema. ¿Es necesario el arrepentimiento para la salvación o solo se necesita creer en Jesús? Hermanos, como hablábamos hace unos momentos, hay algunos que afirman que solo se necesita creer o tener fe en Jesús para ser salvos y que el arrepentimiento no es necesario. Pero la Biblia nos habla del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. No habla solamente de la fe, nos habla del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Pero hay algunos hermanos, algunos pastores que afirman esto a tal grado de que algunos clasifican a predicadores de sana doctrina, tal vez como el hermano Ray Comfort o John MacArthur, los declaran ser herejes por el simple hecho de mencionar el arrepentimiento o pedirle a una persona que se arrepienta, hermano. Hermano Miguel, pareciera que el predicar y exponer los principios, la enseñanza básica del cristianismo, lo que Jesús nos enseñó, pareciera que ahora contradice la misma enseñanza cristiana. No debería ser un punto de controversia esto, hermano. Honestamente, cuando estamos hablando del arrepentimiento, estamos hablando de la esencia del Evangelio, la esencia de la respuesta cuando reconocemos que hemos pecado contra Dios. Así que creo que este programa va a ser muy interesante, muy puntual. Probablemente algunos de nuestros hermanos que nos están viendo consideran, ¿acaso hay controversia en el tema del arrepentimiento, o el arrepentimiento no debe ser parte del mensaje del Evangelio? Y crean, hermanos, hay controversia y eso es lo que vamos a tratar de responder en el día de hoy. Muy bien, Luis, pero antes de responder de lleno a las preguntas, vamos a revisar algunos de los argumentos de aquellos que están a favor de que solamente se debe creer o tener fe en Jesucristo. Como podemos citar aquí en Santiago 2:19, dice, ¿crees que Dios es uno y haces bien? Dice, los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Además, hermano Luis, podemos ver entre los diferentes evangelios que está registrado que cuando los demonios tuvieron encuentros con Jesús, lo identificaban y decían, tú eres el Hijo de Dios. Y podemos ver esto en Mateo 8:29 y dice así, y entre gritos le dijeron, Hijo de Dios, ¿qué tienes que ver tú con nosotros? En Marcos 3:11 dice que cuando los espíritus impuros lo veían a Jesús, se arrodillaban delante de él y gritaban y le decían, tú eres el Hijo de Dios. Hermano, pero aunque estos demonios crean y tiemblen frente a Jesús, ellos no son salvos. Y bueno, y realmente no lo pueden ser. Así es, hermano. Ante este planteamiento, nosotros debemos considerar que tenemos un llamado diferente, los seres humanos, en comparación a los ángeles. Los ángeles no, bueno, en este caso los ángeles caídos, los demonios, no se pueden arrepentir por dos cosas. En primer lugar, porque ellos ya fueron condenados y hay una sentencia sobre ellos. Y en segundo lugar, y que creo que es lo más importante, es que Jesucristo muere por la raza humana, no por los ángeles. Ahora bien, lo importante aquí, y el punto central, es que no solo es creer para salvarse. El mensaje del Evangelio es un mensaje integral. El mensaje del Evangelio nos da a nosotros una tríada divina, que así lo quiero llamar, que está impresa en el ADN del Evangelio, que es el arrepentimiento, que es el creer y que es la fe. Nosotros no podemos sacar de esta fórmula, de esta ecuación, alguno de estos elementos, porque de esta manera estamos quitándole la efectividad al mensaje. Es un integral, no podemos diluirlo, no podemos cambiarlo, no podemos modificarlo, como lo hemos dicho ya. El mensaje del Evangelio es perfecto, mensaje del cual Pablo no se avergüenza, porque reconoce y entiende que los resultados prometidos por Dios se llevarán a cabo, se manifestarán cuando se predica de esa manera. Si cambiamos la manera de presentar el Evangelio, los resultados serán otros. Y entonces, ahí sí hay un peligro. Bueno, aquí hay un par de cosas, dos puntos de lo que acabas de decir. Por una parte, hermano, el arrepentimiento, creer y fe, esto es parte del mensaje de la cruz. Por supuesto. En la cruz podemos ver nuestros pecados, el perdón de los pecados y podemos ver la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál debe de ser la respuesta
de nuestros pecados. La ley, dice la palabra, trae conocimiento de pecado. Entonces, al una persona reconocer sus pecados, el paso natural es el, El arrepentimiento. el arrepentimiento, y luego ya viene el perdón de los pecados y luego ya entra la gracia de Jesucristo. Así es que estoy de acuerdo contigo, hermano, que no puedes separar esos tres puntos. En el mensaje de la cruz no se puede separar el arrepentimiento. La palabra dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Claro. No dice hay fiesta en el cielo cuando un pecador cree, sino se arrepiente. Así es, hermano. Creo que, y por eso es que lo mencionamos en la introducción de este tema, probablemente muchos piensan, pero es que no debería de haber una contradicción o dudas con respecto a esta enseñanza, pero triste y lamentablemente lo hay. Y creo que vas a continuar durante el tema, vas a hablar acerca de quienes piensan que el arrepentimiento es una obra, pero lo importante es recordar aquí que nuestro Dios diseñó el plan de salvación y dentro del plan de salvación que involucra el Evangelio, tiene elementos que no pueden modificarse. Nosotros pensemos por un momento, Miguel, en la redención. Cuando hablamos de la redención, estamos hablando de varios elementos que la componen. Estamos hablando de la encarnación, estamos hablando de la vida perfecta de Cristo, estamos hablando de su muerte, estamos hablando de su sepultura, resurrección, y estamos hablando de su ascensión al Padre, y además hablamos de que Él volverá por nosotros. Todo eso corresponde a la redención. Si quitamos uno de los elementos, estaríamos nosotros predicando un mensaje incompleto. Lo mismo sucede con el mensaje del Evangelio. Sí, y el apóstol Pablo nos habla de no tergiversar, que hay algunos que han tergiversado. Y como hablábamos anteriormente, Luis, tergiversar significa cambiar, modificar o alterar. Así es. Y hablábamos también el ejemplo, si un doctor te da un medicamento, porque tienes una enfermedad severa y te da un medicamento que te lo tienes que tomar tal y como te lo ha dicho, pero si ese medicamento, Luis, tú, porque sabe muy malo, es un antibiótico, sabe muy malo, y le pones agua de piña, le pones la mitad y la otra mitad de agua de piña, ¿qué es lo que va a pasar, hermano? Se va a diluir, no va a tener el mismo sabor, no vas a obtener el resultado esperado. No va a tomar el efecto Claro. que debería de tomar para que tú puedas ser sanado de tu enfermedad o de tu aflicción. Por otro lado, hermano, como lo mencionaste hace unos minutos, hay algunos que argumentan que decirle a un pecador que se arrepienta o que abandone sus pecados es una salvación por obras. Hermano, toda acción tiene una reacción. Y no podemos esperar nosotros que al predicar el Evangelio a las personas no reaccionen. Tiene que haber una respuesta a la información que se les acaba de dar. Predicar el Evangelio es informarles a las personas de su condición ante Dios, ante un Dios que es santo. Y por lo tanto, Dios espera una respuesta en ello. Tú y yo estamos hoy en Cristo porque hubo una respuesta a cuando alguien predicó el Evangelio a cada uno de nosotros. De la misma manera, nosotros vemos esto cada primer día de la semana en las iglesias, que se expone la palabra de Dios y hay una respuesta. Uno predica y habla la palabra de Dios y evangeliza en las calles, esperando que haya una respuesta de parte de las personas. Dios no nos salvó para que nosotros nos quedáramos estáticos, parados como un témpano de hielo, como una estatua en un rincón, ya no haciendo nada. Él diseñó el Evangelio para que haya una respuesta, un caminar, un obrar incluso, y que por lo tanto no se debe confundir. Yo creo que aquí hay algo importante que me gustaría aclarar, hermano, que es el hecho de que una persona que ha sido regenerada, es decir, que ha nacido de nuevo, que ha nacido de lo alto, que el Espíritu Santo le ha dado vida nueva, esa persona será guiada en un caminar donde su entendimiento, su carácter y su corazón estará siendo renovado constantemente. Incluso si la persona piensa que está en Cristo Jesús por sus propios méritos, no debemos olvidar la obra del Espíritu Santo que constantemente le recordará, estás aquí por gracia, estás aquí por mi obra, por mi causa, porque mi Hijo te compró con mi sangre, diría el Señor. Y por lo tanto nosotros no debemos olvidar esa parte. Sí debemos ser cuidadosos en expresar o en explicar el Evangelio, pero debemos también confiar en que el Espíritu Santo nos llevará, como dijo Jesús, a toda verdad. Amén. Y recordemos que la palabra
arrepentimiento significa cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Metanoia es la palabra Metanoia. correcta. Entonces, es decir, yo antes caminaba en esa dirección, pero ahora voy a caminar en esta dirección. Es un cambio completo Claro. de mente. Y eso nos lleva a 2 Corintios 5:17, que dice que en Cristo somos una nueva criatura. Todo lo viejo ha pasado, ahora todo es hecho nuevo. Si una persona, Luis, puede ver su error, puede ver su pecado en este caso, entonces eso debe producirle un arrepentimiento. Debe producirle un arrepentimiento, pero no como de una manera así casual, ay, pues me siento mal, ¿no? El remordimiento. O remordimiento, sino más bien una manera, arrepentirse es realmente darse cuenta que hemos fallado. Claro. Que Cuando hemos- cambias realmente. Que hemos roto los mandamientos de Dios. Entonces eso debe de haber un cambio y debe haber contrición en la persona. Y la respuesta natural es, estoy mal, y con un corazón humilde y decir, antes hacía eso, pero ahora ya no voy a hacer eso. Por supuesto. ¿Por qué? Porque ahora amas a Dios y no quieres ofender a Dios. Hermano, ¿ya mencionaste Efesios 2:10? No lo he mencionado y creo que es puntual hacerlo, hermano. Efesios 2:10 nos habla de que somos hechura o creación en Cristo Jesús para buenas obras. Que Él ya preparó de antemano. Claro, esas obras están ahí porque Dios las preparó para que andemos en ellas. Creo que es evidente y claro que las Escrituras siempre nos recuerdan que todo lo que hacemos es por el previo y determinado consejo de Dios. Nada sucede fuera de su voluntad, porque eso le hace a Él soberano, es uno de sus atributos. Y nosotros debemos descansar en esa soberanía. Si nosotros confiáramos en nuestras propias obras para salvación, si estuviéramos confiando en nuestras propias obras para preservar nuestra salvación y sostenerlas hasta el final, eso es evidencia de que no hemos conocido el Evangelio, de que no hemos sido renovados. Tenemos todavía una mente natural, no regenerada, y necesitamos una mente transformada. Y eso solo lo da el Espíritu Santo. Y alguien que ha sido renovado por el Espíritu Santo enseña Romanos 8:16 que estos son hijos de Dios porque ahora son guiados por el Espíritu de Dios. Él es el que guía y dirige al creyente a toda verdad, como lo hemos citado ya. Y por lo tanto, una mente que no ha sido renovada continuamente confiará en sus propias obras. Eso es lo que hacen las sectas, eso es lo que hacen las religiones, eso es lo que profesa todo aquel que no conoce el camino de la verdad en Cristo Jesús. Así es, hermano Luis. Y mira, te voy a leer una afirmación del hermano Ray Comfort. El hermano Ray dijo, no debemos subestimar el arrepentimiento. Es una bendita gracia del Espíritu Santo de Dios y es absolutamente necesaria para la salvación. No creo que tú o yo o cualquier hermano creyente puede negar eso, pero además es una bendita gracia del Espíritu Santo. Recordemos cuál es la función del Espíritu Santo, de traer convicción de pecado, de juicio y de justicia. La ley nos trae conocimiento de pecado y viene el Espíritu Santo y nos trae la convicción del pecado. Están trabajando juntos. Y nosotros sentirnos culpable, pues lo natural debería de ser que nos debemos arrepentir con un corazón humilde. Hermano, investigando acerca de esto, si ustedes buscan, hermanos, en sus Biblias, la raíz de la palabra arrepentimiento, en sus diferentes conjugaciones, arrepentirse, arrepentí, arrepentimiento, encontramos que más de 100 veces, para ser exactos, 104 veces aparece esa traducción o la palabra arrepentimiento en las Escrituras. Qué importante será para Dios este término o esta respuesta a su llamado que está en un registro en las propias Escrituras, en la misma Biblia, más de 100 veces, hermano. ¿Qué piensas al respecto? Pues creo que es un punto muy importante, ¿verdad? Creo que es un mensaje que las Escrituras lo deja muy claro, que el arrepentimiento es una parte integral, como tú lo mencionaste, y sumamente importante. Es clave. Y clave para el perdón de los pecados. Amén, hermano. Como habíamos mencionado ahorita, hay algunos hermanos que acusan a aquellos que usan el arrepentimiento dentro de la presentación del Evangelio de herejes. Y creo que, hermano, eso es una acusación bastante grave. Creo que ya lo expusiste muy bien, que
pedirle a una persona que se arrepiente, que una persona se arrepienta no es una obra. Como lo dijo el hermano Ray Comfort, es una bendita gracia del Espíritu Santo. Amén, hermano. Es una respuesta. Ahora, si queremos atribuirle al arrepentimiento el término de obra, creer es obrar, tener fe es obrar, profesar una fe cristiana es obrar, arrepentirse sería obrar. Pero ese es el punto y el objetivo. Dios espera que haya una respuesta. Tiene que haber una respuesta y tiene que haber un dolor en nuestro corazón Amén. por nuestro pecado contra Dios, porque hemos llevado una vida desde que nacemos hasta que Cristo nos conoce o nos salva en total desobediencia y rebelión contra nuestro Creador. Y creo que lo mínimo que Dios espera es que al conocerle a Él y al entender que Jesucristo nos ha redimido por su gracia y con el gran amor con que nos amó, es que hay una respuesta en arrepentimiento y fe. No podemos quitarlo, hermano. Es como, tú eres padre de familia, tienes 3 hijos, Miguel, preciosos tus hijos, tu familia, y sería inconcebible pensar que tú no tengas que instruirles a que si, por ejemplo, entre ellos se ofenden, se lastiman, se insultan o algo que pudiera suceder como niños que son, que tú no hicieras algo al respecto o que tú no esperaras una respuesta ante tu reprensión o tu castigo. Tú le llamas la atención a tu hijo y tú esperas que entienda que ha hecho mal, que ha ofendido a su hermano o a su hermana y que por lo tanto debe pedir perdón. Hermano, de hecho, no decirle eso a tu hijo, para aquellos que son padres de familias, el no reprender a tu hijo, el no dejarles saber el error que han cometido y pedirles que lo piensen, y no solamente que lo piensen, que se arrepientan de haber hecho eso, para mí es negligente, hermano. Por supuesto. ¿Qué Dios, o nuestro Dios más bien, qué padre sería si nos dejara a nosotros meramente con solo cree en mí y ya? No estamos diciendo que el creer sea malo, pero tiene que estar también el reconocer que hemos obrado mal. Por eso Él nos convence de pecado, justicia y juicio. Si el arrepentimiento no fuera necesario, ¿para qué trae convicción del Espíritu Santo? Amén. Y, amados hermanos, queremos dejar en claro, que para que no haya confusión, que la salvación es claramente, como lo dice Efesios 2, 8, 9, la salvación es hermano Luis, es por gracia a través de la fe. Esto y es un don de Dios, y esto para que nadie se gloríe. Entonces, quiero establecer, Luis, que no haya confusión, que estamos confundiendo las cosas, que estamos enseñando algo incorrecto. Estamos 100% de acuerdo, hermano, que la salvación es por gracia a través de la fe. La salvación es un regalo de Dios, el cual el ser humano por naturaleza y por obras no puede obtener, porque Romanos 3:23 nos enseña claramente que estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay manera de acceder a ese lugar porque Dios es santo. Nosotros sin Cristo no lo somos. Somos seres caídos, en un mundo caído, en una naturaleza caída, corrompida, separada y en enemistad con Dios. Esa es la condición natural del ser humano. Y que por lo tanto, para poder ser reconciliados con el Padre, es a través del mensaje glorioso del Evangelio, donde Cristo muere como sustituto nuestro en aquella cruz, dándonos a nosotros la esperanza a través del arrepentimiento, la fe y el creer en Él y en su sacrificio para poder ser ahora hechos hijos de Dios. Cuando Jesús inició su ministerio, al inicio de su ministerio, lo primero que Él declaró fue esto, dijo, el reino de Dios está cerca, dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. En ese orden, arrepentíos y creer en el Evangelio. Hermano Luis. Hermanos, volvemos a lo mismo. Yo sé que probablemente están viendo este programa ustedes pensando, pero es que no debería de ser un tema de discusión. No, hermano, es que no debería ser, pero la verdad es que hay algunos que erróneamente están diciendo que solo se necesita de creer. Si nuestro amado hermano Ray Comfort, fundador de Living Waters, predica que hay que arrepentirse y creer en Jesucristo, está dando el mismo mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tenemos que ser fieles reteniendo la doctrina tal cual fue enseñada. Si agregamos o quitamos, hay problema. Pero si enseñamos lo mismo, no debería de haber controversia. Totalmente de acuerdo, hermano. Y creo que así como inicia su ministerio, ya hacia al final de su ministerio, que tuvo aquí por 3 años y medio en la tierra, en Lucas 24:47, Jesús prácticamente cierra con esto y dice... Y Jesús le dijo a los discípulos, les dijo, y que se predicará en su nombre
el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, empezando en Jerusalén, pero en todas las naciones se va a predicar el mensaje del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Amén y gloria a Dios. Me llama la atención y me agrada que cites a Lucas. Sé que los 4 evangelistas tienen su óptica de la vida y ministerio del Señor Jesucristo, pero Lucas, aunque no fue discípulo del Señor Jesucristo, fue convertido posteriormente en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo. En el capítulo 1 de este evangelio, cuando escribe a Teófilo, a quien le dirige precisamente este evangelio, este escrito, él apunta a que hizo una investigación diligente acerca de los hechos y los sucesos del ministerio del Señor. Por lo tanto, a la luz de 2 Timoteo 3:16, que nos dice la Escritura que toda esta es inspirada por Dios, y además donde señala Lucas que hizo esta investigación de manera diligente, resalta el hecho del arrepentimiento como parte de la gran comisión, no puede ser un error. A Dios nadie lo puede burlar. Lo que tenemos hoy en las Escrituras, sean textos tardíos, textos añadidos, hay muchas variantes de opiniones referente a las diferentes versiones de la Biblia. Pero de algo estoy seguro, Dios no se equivoca y a Dios nadie lo puede burlar. Dios no es sorprendido por nada. Él no dice, ¿qué sucedió aquí? ¿Por qué lo agregaron o por qué lo quitaron? Dios está en control de todo. Y el hecho de que la palabra arrepentimiento o su raíz esté más de 100 veces en las Escrituras, el hecho de que en la Gran Comisión se especifique el arrepentimiento como parte del mensaje del Evangelio, no puede ser un error. Amén, Luis. Y creeríamos, como tú lo mencionaste hace unos minutos, creeríamos, y créanme, hermanos, que esto no debería de ser un tema de estar deliberando o hablando. Y vamos a tocar este tema un poquito más adelante, pero hermano, rapidito, el no arrepentirse quiere decir que no ha habido un reconocimiento de la ofensa. Porque si no hay ofensa, no hay pecado, entonces no hay nada de qué arrepentirse. Y esto nos va a llevar peligrosamente, y es lo que vamos a ver en el siguiente programa, la parte 2 de este programa. Eso nos lleva a un lugar muy oscuro, y que aquí enseñamos ese tema de conversión verdadera y falsa, pero eso realmente va a llenar las iglesias de falsos conversos que nunca han venido al arrepentimiento. Si solo se les dice creer en Jesús, solo cree y confía en Jesús y ya vas a ser salvo, te están dando la mitad del evangelio básicamente, solamente una parte. Pero si nosotros omitimos el arrepentimiento en la predicación del Evangelio y nos enfocamos solamente al creer, es decir, solo cree en Jesús y ya será salvo, estamos creando un grave problema y un abismo aquí. ¿Cuál es ese abismo? Que la persona no sabe que lo que ha hecho antes o el estilo de vida anterior le es desagradable a Dios. No es consciente de ello. Piensa que solo debe creer en Jesús y entonces su estilo de vida continuará siendo el mismo. Por eso, al hablarles y confrontarles con la ley del Señor para que su pecado sea manifiesto, ellos van a darse cuenta que el estilo de vida que han vivido hasta el día de hoy no es aprobado por Dios. Bueno, hemos llegado al final de este programa, hermano Luis. Estén al pendiente porque en la parte 2, que viene próximamente, en la parte 2 vamos a concluir con el tema, vamos a expander. No alcanzamos a ver todos los puntos, hermano Luis, que quisimos ver, pero hermanos, les agradecemos por su participación en este programa. Esperamos que haya sido de gran bendición, de edificación, y que sea algo, hermano Luis, que realmente lo reciban, porque es bíblico. Así es que, hermanos, les agradecemos, que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor los use grandemente para su gloria.